El 2 de abril de 1867, una fecha histórica casi olvidada. En otras ocasiones hemos comentado que tenemos en la historia de México muchas fechas importantes que se recuerdan poco o quedaron olvidadas, pero que sucedieron cosas relevantes. Cuando hablamos de la batalla de Puebla, de inmediato se nos viene a la mente el triunfo del general Ignacio Zaragoza sobre el conde de Lorenzés al mando del ejército francés el 5 de mayo de 1862. Aunque hay que decirlo, ese triunfo fue efímero, porque un año después, en mayo de 1863, triunfó el ejército francés que comandó el general Frédéric Forey, entrando después triunfante a la Ciudad de México el 10 de junio de ese año, estableciéndose con ello el segundo imperio mexicano con Maximiliano como emperador. Sin embargo, 5 años después, el 2 de abril de 1867, tuvo lugar en la misma ciudad de Puebla una batalla aún más importante que la anterior. Para entonces vivía sus últimos días el imperio de Maximiliano. Su poder estaba muy debilitado y solo le quedaban 3 bastiones importantes con dominio absoluto. Estas ciudades eran Puebla, la Ciudad de México y Querétaro, donde tenía un gran apoyo y había trasladado ahí su gobierno. Se refugió prácticamente en el convento de Santa Cruz, donde vivió sus últimos días. De estas 3 ciudades, sin duda la más importante era la ciudad de Puebla, por la simple razón de que era el paso obligado de armas y avituallamientos que llegaban por Veracruz para las tropas imperiales, y cortar ese flujo era muy importante. El héroe indiscutible de esa batalla fue el general Porfirio Díaz. Con una estrategia militar excelente, logró un triunfo determinante que ayudó de buena forma a debilitar al ejército francés, para posteriormente tomar la Ciudad de México y enseguida caería la ciudad de Querétaro, terminando así el imperio de Maximiliano el 15 de mayo de 1867. En Querétaro, el héroe indiscutible fue el general Mariano Escobedo. En la época que Porfirio Díaz gobernó este país, la fecha 2 de abril se conmemoraba dignamente, mucho más que el 5 de mayo, donde, por cierto, también el general Díaz tuvo una destacadísima participación. La pregunta obligada es, ¿por qué se dejó de conmemorar esta fecha tan importante? Bueno, la respuesta es sencilla. Al triunfo de la Revolución Mexicana, los nuevos gobernantes querían sepultar todo lo que recordara a Porfirio Díaz. Una vez más se confirma la regla no escrita, que la historia la escriben los triunfadores. Y así fue en este caso, como en muchos otros en la historia de nuestro país. Hoy en día, la mayoría de los mexicanos ignoran qué sucedió en esta fecha, y solo un puñado de ciudades en México tienen una calle con el nombre 2 de abril, olvidándose con ello el importante triunfo del general Porfirio Díaz. La figura de Porfirio Díaz ha recibido un trato injusto en los libros de texto. Para muchos es simplemente el dictador, sin tomar en cuenta que a él se le debe en gran parte la reinstalación de la República con Benito Juárez, como se le debe también el gran impulso a la industrialización del país en su época, y muchos méritos más que prácticamente están en el olvido o en la memoria de no muchos mexicanos. Así pues, sin importar el curso que haya seguido la historia de nuestro país, recordar el 2 de abril es tan importante o más que recordar el 5 de mayo, sin quitarle ningún brillo a esa fecha. Tan memorable es una como la otra. Es tiempo ya de que los mexicanos rindamos tributo a los personajes que nos forjaron nuestra patria, independientemente de los caminos y épocas en que se establecieron o se desarrollaron estos gloriosos eventos. Concluyo. En gratitud, los mexicanos debemos tener presente y honrar estas fechas olvidadas, sin tomar en cuenta la ideología de cada personaje, ya que finalmente fue la suma de esfuerzos lo que nos dieron patria y nunca la división y el olvido han sido aliados del patriotismo. Yo soy Rangel Palafox.
Gracias por escucharme.